Hola, mi nombre es Lisan Farías, soy asistente social de la entidad patrocinante y constructora Oval y les damos la bienvenida a todas las familias que integran el proyecto Manso de Velasco. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, claramente tomando todos los resguardos necesarios en cuanto a la situación que hoy día nos acontece. En esta oportunidad vamos a desarrollar otra actividad que está contemplada en nuestro plan de acompañamiento social y lleva por título Conceptos claves de la ley de copropiedad. Recordarles además que en reuniones anteriores ya hicimos una presentación de la misma temática, pero en esa oportunidad realizamos 7 videos donde se explicaban conceptos claves y puntuales respecto a la ley. En esta oportunidad queremos reforzar dichos contenidos, ya que es sumamente importante para ustedes y va a ser una herramienta fundamental cuando ya estén viviendo en el condominio. Vamos a comenzar entonces con el primero de los conceptos. Primero, para contextualizar, la ley de copropiedad es la ley número 19.537 que norma y regula los condominios de vivienda. ¿Y qué es lo que entendemos como condominio o copropiedad? Se entienden como todos los terrenos o construcciones donde coexisten bienes que son de todos y bienes que son de cada propietario. Por lo general corresponden a edificios o departamentos o de casas que han sido construidos sobre un mismo terreno en común. Esto se da como ejemplo principalmente en la copropiedad que va a ser de ustedes, Manso de Velasco, ya que coexisten edificios y bienes que son en común, como los espacios comunes, los juegos infantiles y además cada bien exclusivo, de uso exclusivo, que son de cada uno de los copropietarios, que es su propio departamento. Otro de los conceptos sumamente importantes que ustedes tienen que considerar y saber la distinción uno del otro es los bienes comunes y los bienes exclusivos. Como bienes comunes entendemos que son de propiedad y responsabilidad de todos los copropietarios. Eso quiere decir que todas las personas son dueñas del bien común, pero ninguna persona en particular lo es. Podemos destacar, como bien señala la imagen, escaleras comunes, fachadas, muros estructurales, terreno que rodea el edificio, pasillo, cubiertas, instalaciones de luz, de agua. Recuerden que ustedes tienen bienes comunes como son el agua y la luz, ¿ya? Así que también lo tienen que considerar. Otro bien que es común y es sumamente importante tiene que ver con las salas de bombas. Eso lo tienen que considerar y manejar y realizar los mantenimientos desde el principio, y aquí es un bien común sumamente importante, sobre todo para el condominio. Por otro lado, tenemos los bienes exclusivos. Los bienes exclusivos son de uso y responsabilidad de cada uno de los copropietarios, ¿ya? Y se refiere al interior del departamento. En palabras simples, podemos decir que los bienes comunes corresponden a los espacios desde la puerta del departamento hacia afuera y los bienes exclusivos desde la puerta hacia el interior. Súper importante de considerar, los bienes comunes entonces son propiedad de todos y por tanto su cuidado y mantención también lo es. En ocasiones resulta que cuando las familias se van a vivir al condominio, solamente se preocupan de su propio espacio, sin preocuparse de las áreas comunes, de las áreas verdes, de los juegos infantiles y las salas de bombas, lo que les comentábamos anteriormente, que requieren siempre mantención. Es sumamente importante el cuidado y mantención. Como dijimos, las áreas comunes son de propiedad de todos, ¿ya? Y un rol importante también cumple el comité de administración, que vamos a estar comentándoles más adelante. Otro aspecto importante a considerar son los gastos comunes. Según lo que indica la ley de copropiedad, los gastos comunes son obligación de todos los copropietarios para mantener y mejorar los bienes comunes. ¿Pero quién fija el monto? ¿Cómo se determina el monto del gasto común? Bueno, el valor exacto, como bien indica la lámina, debe ser determinado por la Asamblea de Copropietarios y establecido en el Reglamento de Copropiedad. Además, se considera como gasto adicional los gastos extraordinarios del condominio, los que deberían previamente ser informados a la familia. Con esto queremos decir que sí o sí las familias deben determinar el monto del gasto común
en asamblea y propiamente tal establecerlo en el reglamento de copropiedad. Hablamos de gasto común adicional en el caso de que ustedes quieran incorporar más elementos a su condominio, como por ejemplo mayor mantención a las áreas verdes, conserjería además, o uso de cámaras de protección de vigilancia, etc. Esos son elementos adicionales que en sí la asamblea debe considerar, debe votar si está de acuerdo y quedaría fijado en el gasto común del condominio, en caso de ustedes, Manso de Velasco. En esta imagen podemos ver dos tipos de ejemplos que son fundamentales para el buen funcionamiento del condominio. El primero de ellos es un recibo, principalmente que debe estar a cargo del tesorero o tesorera del condominio Manso de Velasco y que preferentemente sirve para respaldo tanto de él como de la persona que está entregando el dinero. Y el otro corresponde a un ejemplo del gasto común donde se detalla el desglose mensual de los ingresos y egresos que tuvo el condominio. Ambos documentos se recomiendan, como les comentaba en un principio, para el buen funcionamiento y la transparencia, sobre todo en lo que concierne a los ingresos y egresos de los gastos comunes. Otro tipo de concepto sumamente importante tiene que ver con los tipos de asamblea. Ustedes, cuando ya estén viviendo y funcionando como comité de administración, las van a tener que realizar, y son dos tipos. La primera de ellas se llama asamblea ordinaria, que tiene que ver cuando el comité de administración rinde y da cuenta de su gestión anual de todo lo que hizo en este periodo, tanto los proyectos realizados, proyectos ejecutados y además la rendición de cuentas de manera anual, tanto los ingresos como egresos que tuvo el condominio en lo que concierne, por supuesto, a los gastos comunes. En este caso, el quórum de asistencia es del 60% de los copropietarios y la toma de acuerdo es con la mayoría de la asistencia correspondiente al 50+1. En cuanto a la asamblea extraordinaria, se abordan temas extraordinarios y puntuales, como por ejemplo, quieren realizar alguna modificación al reglamento, que también lo pueden hacer, o ustedes identifican que una persona en el cargo del comité de administración no está realizando de buena manera su labor, también lo pueden excluir. Son temas puntuales y precisos que deben considerar precisamente en este tipo de reuniones extraordinarias. Para citar a este tipo de reuniones, la asistencia mínima es del 80% de los copropietarios. Si no alcanzan en primera instancia este porcentaje, se cita nuevamente a una segunda reunión extraordinaria y en este caso sería o contarían con el 60% de los asistentes. Y para tomar acuerdos, tienen que contar al menos con el 75% de la aprobación de los asistentes. En cuanto a la elección del comité de administración, puede ser de manera provisoria o de manera definitiva. De manera provisoria sería previa a la entrega de las escrituras, definitiva cuando ya cuenten con esta. ¿Cómo se presenta un miembro a la elección del comité de administración? Básicamente tiene que cumplir con algunos requisitos. El primero de ellos puede ser el copropietario o el cónyuge legal del copropietario. Y además tienen que estar al día con los gastos comunes. Si una familia desea postularse al comité de administración y no tiene los gastos comunes al día, lamentablemente no va a poder realizarlo. Son estas dos características esenciales para que una persona pueda ser miembro del comité de administración. En cuanto a la votación de la elección de las familias, esta debe ser en voto secreto y necesariamente en una urna. Además, cuando ustedes realicen esta actividad, van a tener que citar a las familias y van a tener que necesitar necesariamente un quórum de al menos el 60% de los copropietarios. Si esto finalmente no es alcanzado, se cita nuevamente a una segunda reunión y se contabiliza quienes asistan. Cuando ya hayan realizado la actividad de votación, van a determinar en primera mayoría al presidente, segunda mayoría al secretario y tercera mayoría al tesorero. Pero ¿cuáles son los roles de cada uno de ellos? Bueno, el rol del presidente es el representante legal del comité, es quien preside y da cuenta de las diligencias de la asamblea.
En cuanto al secretario, es quien toma acta de todas las decisiones que se vayan determinando en la reunión o en la asamblea y además debe tomar acta de la asistencia de los copropietarios que están asistiendo. Finalmente, el tesorero es una labor sumamente importante, ya que debe recaudar los fondos, en este caso los gastos comunes, y siempre llevar registro de cada uno de ellos. En cuanto al reglamento interno, este es un elemento sumamente importante y una herramienta sumamente útil que ustedes van a tener cuando ya estén viviendo en el condominio. Este debe quedar establecido por acuerdo de la asamblea, considerando todos los aspectos necesarios a abordar que son para la sana convivencia. En reuniones anteriores les hemos comentado a cada uno de ustedes que vamos a ayudarles a realizar este reglamento interno mediante una encuesta para ir delimitando en definitivas lo que quiere cada uno de ustedes para su condominio. Vamos a establecer temas sumamente importantes como son la definición de temáticas relevantes, como por ejemplo la tenencia responsable de mascotas, o si finalmente van a querer arrendar los estacionamientos o arrendar la sede. Así, en definitiva, son temáticas de importancia para ustedes que van a quedar consideradas en el reglamento interno. Otro de los elementos a considerar también son las conductas prohibidas y determinar sanciones y pagos de multas. En este aspecto es sumamente importante que ustedes puedan delimitar qué conductas no desean en el condominio. Por ejemplo, no desean que ustedes, que alguna familia esté viviendo en lugares comunes o hacer mal uso de los espacios comunes o tal vez colgar ropa en los pasillos. Son elementos o conductas que ustedes en definitiva van a establecer en este reglamento interno como prohibidas y que finalmente se determina si van a querer disponer de alguna sanción o multa para aquello. En cuanto al monto y fecha de pago del gasto común, debe quedar necesariamente establecido en el reglamento interno. Como mencionábamos en un comienzo, en asamblea se va a delimitar cuál es el monto del gasto común, pero también es sumamente necesario que establezcan la fecha límite de pago de este. ¿Qué pasa si un vecino finalmente se atrasa en 1 o 2 meses en no pagar el gasto común o se atrasa en el día establecido por la asamblea en el reglamento de copropiedad? Ahí ustedes van a tener que disponer si es que necesariamente van a incorporar alguna multa o alguna sanción de lo mismo. Respecto al último punto, menciona horarios establecidos para trabajo y uso de sala multiuso. Es sumamente necesario que quede también este punto establecido en el reglamento interno, ya que con ello va a mejorar la convivencia de cada uno de los vecinos. Así ustedes van a poder establecer los horarios de trabajo al interior del departamento, asimismo la ocupación de la sala multiuso, sobre todo en lo que concierne los fines de semana. Estos han sido solamente algunos ejemplos. En la encuesta que les comentaba en un principio, vamos a considerar otras temáticas muy relevantes que ustedes van a ir delimitando y que son de gran importancia para su condominio. Esa ha sido la presentación, espero que les sea útil, sobre todo cuando ya estén viviendo en el condominio como copropietarios del proyecto Manso de Velasco. Me despido entonces, no sin antes mencionarles y recordarles que esta actividad está siendo validada por Servio. Por lo mismo, les pedimos que en los comentarios de esta plataforma de YouTube puedan dejar registro de subsistencia con su nombre y la etapa a la que pertenecen cada uno de ustedes. Les envío un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y espero que nos veamos pronto.